Muy buenas noches. Su amiga Sandy Moscoso de Ramón y el Ministerio Aruca Restaurando Vidas. Pues nos complacemos en poder saludarles en esta mañana, tarde o noche. No sé a qué horas, en qué momento ustedes tengan la oportunidad de mirar esta transmisión, pero queremos platicar con ustedes sobre un fenómeno que hemos observado en el trabajo terapéutico que hemos realizado con algunas mujeres que han tenido la experiencia de vivir dentro de una relación narcisista y que han sido víctimas del abuso narcisista. Es muy curioso que se hable mucho del narcisismo, pero realmente no tenemos idea de la repercusión, el daño neuroanatómico, neuroquímico, neurobiológico que sufre el cerebro de la mujer que es víctima del abuso narcisista. Una de las características es que las mujeres que han sido víctimas de este tipo de abuso tienen como un rechazo hacia el orden y la limpieza de su entorno, especialmente de su hogar. Y también presentan un descuido de su apariencia personal. Puede ser que no se arreglen, que dejaron de arreglarse. También eh, pueden haber subido de peso y el entorno donde ellas se desempeñan dentro del hogar está caracterizado por el desorden y la suciedad. Yo debo decir en esta ocasión que estas mujeres son juzgadas, criticadas duramente por las personas que conviven con ellas y les señalan muy enfáticamente que están en los cajones de su ropa, la cocina, la recámara, la sala, que todo está en un absoluto desorden. Pero quisiera que pudiéramos pensar que el desorden que hay alrededor de la mujer que fue víctima del abuso narcisista es el reflejo del caos interior que están viviendo y que no es que les guste vivir así o que sean sucias. Tiene que ver con algo más em, que los que no hemos pasado por esa situación no lo comprendemos. Es muy importante que las mujeres que han vivido en este tipo de relaciones puedan entender que se trata de pereza, de flojera, de ser sucia, de ser dejada, es esa incapacidad para mantener el espacio donde nos desempeñamos, donde vivimos, donde nos movemos, la incapacidad de mantenerlo ordenado y limpio, la incapacidad de cuidar mi persona. No, no, no es flojera, no es pereza, ni mucho menos. Como algunos dicen, es que no tienes las ganas, no tienes la fuerza, no tienes la tienes una falta de carácter para pararte y ordenar. No, 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 no es así. Tenemos que comprender que lo que sucede en el cerebro de estas mujeres es que hay una herida emocional que ha dejado, podemos decir, hasta cicatrices invisibles, marcas indelebles que el narcisista fue premeditadamente colocando en la mente de su víctima, en su cerebro, en todo el sistema nervioso. Y a lo mejor alguien podría decir, pero qué exageración. No es exagerado. La labor que hace un hombre con trastorno de personalidad narcisista es al mismo tiempo, es muy sutil y es
devastadora al mismo tiempo e imperceptible, especialmente para las personas que están alrededor de esa relación. Incluso es un trabajo tan sutil y tan imperceptible que muchos terapeutas a menudo ni siquiera logran comprender en realidad y en su totalidad el problema de la paciente. Así que es importante que primero las mujeres que han vivido en una relación narcisista puedan entender esto. Segundo, que las personas que están a su alrededor, sus familiares, sus amigos, puedan también tener una buena comprensión de la naturaleza de este fenómeno. Y el resto de la sociedad, así como los terapeutas, podamos comprender y entender qué es lo que pasa, porque eso es vital para la sanación de la paciente. La doctora Judith Herman es la mayor autoridad que pueda haber en el estudio de este fenómeno. Ella ha creado la teoría del trauma simple y el trauma complejo. Y personas como ella que han sido una pionera en el estudio del trauma complejo, bueno, después de muchos años de investigación, podríamos decir de décadas de investigación, con estas mujeres que han pasado por estas terribles y destructivas experiencias, se ha visto, han descubierto el enorme impacto que tiene en la psique de una mujer. Y es un trauma complejo porque no está en la superficie. ¿Nosotros qué percibimos? Percibimos desorden, pero eso que nosotros percibimos como desorden no es simplemente un problema de organización, es una cuestión, una respuesta de supervivencia psíquica al maltrato que estas mujeres sufren a mano de estos hombres. Es importante entonces que pues todos nos podamos preguntar y sobre todo las mujeres. He tenido pacientes que tienen profesiones, trabajos administrativos, trabajos como médicos, como maestras, como empresarias y dentro de su área laboral funcionan perfectamente. Son altamente funcionales. Son capaces de resolver problemas, de tomar decisiones. Dentro de su trabajo se desenvuelven perfectamente. Son brillantes, organizadas, eficientes, completas. Pero cuando llegan a la casa, es como si esa energía que les permite mantenerse funcionales en sus trabajos se fuera, como que se apagara, como que la pila se gastó, toda esa capacidad se fue como agua que se evapora por el sol. Y entonces, al entrar y mirar la cama sin tender, ropa colgada en el baño, mojada, una pila de trastos sucios, se empieza a generar en la mujer una ansiedad muy alta, de niveles muy altos, pero que no la puede explicar. Y específicamente en estas mujeres, la respuesta del organismo es paralizarse. Me quedo mirando la pila de trastes sucios y no sé qué hacer. O sé qué hacer, pero no lo puedo llevar a cabo. Es una parestesia emocional, una parálisis que es a nivel emocional, pero que repercute a nivel físico porque es como si hubiesen clavado mis pies en el suelo y no me puedo mover, no puedo realizar lo que sé que debo realizar. Y bueno, el desorden no es
solamente en el exterior. El desorden que vemos alrededor, específicamente en la casa y en su persona, es el reflejo palpable, tangible, de lo que está pasando dentro de ella, del caos emocional que llevas dentro, esa tormenta que te generó el vivir constantemente en una guerra psicológica. Em, Aunque nos cueste mucho trabajo de entender, primero nosotras o ustedes que han vivido en una relación narcisista tienen que entender que han habido cambios a nivel neuroquímico en su convivencia, porque la verdadera raíz, el impacto psicológico es tremendo. La psique es una reprogramación y un caos emocional. Y el narcisista reprograma su toxicidad. Es como si recableara el cerebro y lo conectara con su propio cerebro. No podemos nosotros entender realmente la gravedad de esto que sucede en la mujer que ha experimentado el abuso narcisista. Estamos hablando de aspectos dendríticos, neuronales, de conexiones, que es lo que hace esa reprogramación tóxica, ese recableado para asociar el cuidado personal, el simple acto de autocuidado con un profundo e inminente dolor emocional. La mente de ustedes, tu mente, tú que viviste en una relación así, aprendió, pero aprendió con dolor, aprendió con maltrato, aprendió de la manera más cruel y más incisiva que cualquier intento de cuidar de ti misma o de tu alrededor, de tu medio ambiente, de tu hogar, en este caso, era exponerse al maltrato, exponerse al peligro. El intentar era arriesgarse a ser criticada, humillada y hasta castigada de mil formas, em, eh, formas creativas, destructivas por el narcisista. Entonces, el desorden que hay a tu alrededor en tu recámara, ese desorden no es en realidad el el deseo de una mujer que quiere tener todo en desorden. No es de esa forma. El desorden en la casa, solo desorden, no lo es en realidad. Es el reflejo físico, tangible, un eco de todo el caos que llevas dentro. Es la manifestación de que has estado viviendo diariamente en una guerra silenciosa que la has peleado por años. Y aunque ya el narcisista no está contigo porque lograste escapar, lograste romper esa relación, lo abandonaste, te divorciaste, te fuiste, es tan impactante el daño que persiste aún cuando él no esté. Libraste esa lucha en soledad por años y sin darte cuenta todavía permanece en ti. Porque cuando tú tenías el deseo de arreglar, cuando tú tenías el deseo de mejorar, cuando tú tenías la intención de presentar tu hogar como algo limpio, como algo ordenado, como algo bonito, al haber esa intención y al intentar hacerlo, el narcisista saboteaba inmediatamente. ¿Y qué es lo que las palabras?
que el narcisista le dice a su víctima para verla derrotada, para verla sin brillo, para verla acabada, para convertirla en un trapito de cocina y así poder sentirse un señor todopoderoso, superior, porque el narcisismo, el narcisista es así de pequeñito, su autoestima es así de pequeñita y necesita aplastar a otra persona porque el dolor de la otra persona le reporta poder, le reporta satisfacción. Entonces, cuando la esposa, la mujer, la novia, trata de arreglar su entorno, o trata de arreglarse, viene de la estética, o compra un mantel nuevo, unas cortinas, ¿para qué gastas? ¿Para qué gastas en eso? Si de todas formas se va a desarreglar y lo vas a ensuciar rápido porque tú todo tiras. No deberías ni de gastar, ni siquiera sabes combinar los colores de la cortina. Nunca terminas nada de lo que empiezas. Mira qué feo quedó. ¿Para qué lo hiciste? Mejor ni deberías de hacer nada. Siempre la comida te queda salada o te queda simple. No sé ni para qué lo intentas. Incluso quizás lo que más golpea a la mujer que es víctima del abuso narcisista es el ser ignorada totalmente. El venir de la estética y continuar leyendo el periódico, un libro, mirando la televisión, estando en el celular y que te volteen a ver y no te digan absolutamente nada, ni bueno ni malo. El que arreglaste la casa, el que preparaste una buena cena, el que arreglaste a tus niños, los tienes limpios, te esmeraste, pasaste todo el día y como única respuesta está la ley del hielo y la ignorancia total al esfuerzo que hiciste, como si no existiera, como si el esfuerzo que tú hiciste fuera como invisible, como bruma, como humo en tu mente. Y es increíble el cerebro, increíblemente trata de protegerte. Y entonces va a desarrollar primero un registro de que fue muy doloroso. Fue muy doloroso enfrentar la denostación, enfrentar el rechazo, la crítica, enfrentar el ser ignoradas. Y duele tanto, es tan doloroso para el cerebro, que el cerebro, cuidando de ti misma, va a registrar el dolor, va a registrar el dolor como una evidencia, am, como un argumento que no tiene, que no se puede discutir, de que es inútil cuidar de tu entorno, que es inútil arreglar la casa, que es inútil preparar una buena cena, que es inútil arreglarte, invertir tiempo y esfuerzo. Y como es muy profundamente doloroso y el cerebro lo registra como peligro, es peligroso intentar hacerlo. Entonces, hoy la neurociencia, bueno, puede explicar esto y confirmarlo a través de resonancias magnéticas de mapeos cerebrales. Se han hecho estudios en los últimos años, estudios profundos en el área de la neuroplasticidad, en la neuroplasticidad del cerebro de la mujer que ha vivido con un narcisista, que ha sido víctima del abuso narcisista, y la evidencia científica es contundente. Realmente el cerebro desarrolla, vamos a decir, asociaciones muy específicas em, que relacionan automáticamente el autocuidado, el orden, la limpieza con peligro emocional. Es peligroso limpiar, es peligroso que te arregles.
Entonces, no hay que hacerlo, porque si lo hago, entonces el cerebro, o sea, dice el sistema nervioso, es que cada vez que hemos intentado hacer esto, limpiar o simplemente intentar hacer algo, mejorar el entorno, preparar algo para halagar a la otra persona, ¿qué sucede? Que en el acto se desencadena una ola de críticas destructivas y de castigos sutiles como el ignorar, el burlarse, el reírse, que son sutiles, pero que dejan a la mujer totalmente vacía, herida. Y entonces, al entender esto, tenemos que ser conscientes de que aunque el narcisista ya no esté a tu lado, ya no esté físicamente a tu lado, presente en tu vida, tu cerebro, por inercia, mantiene esas asociaciones entre intentar ordenar y el peligro, la agresión, porque no hay una agresión física, aunque en algunos casos sí la hay. La agresión más dolorosa, más profunda y más dañina es la agresión psicológica. Entonces, como un mecanismo de protección, el cerebro se vuelve disfuncional en el hogar, porque allí es donde ha sido agredido. Es como, vamos a pensar que hay una estación de bomberos y tenían, vamos a decir, una alarma programada y construyen otra estación nueva y cambian todo para la estación nueva, pero la alarma que sonaba queda como activada. Ese sistema de alarma sigue sonando aunque ya no están allí los bomberos, aunque ya no se reciben ahí las solicitudes de auxilio, de ayuda, la alarma sigue sonando. Ya el fuego ya no está, ya se apagó porque ya hubo un divorcio, una separación, pero es muy importante, mujeres que han vivido con una persona narcisista, que puedan entender que lo que les pasa no está relacionado con que ustedes quieran vivir en un ambiente de suciedad, quieran vivir en desarregladas, desatendidas, sino que no es un defecto de carácter. Padres, amigas, amigos, hermanos, dejen de mirar a sus amigas, a sus hijas, a sus hermanas, como que tienen un defecto de carácter, como que son débiles, que son flojas. No, por supuesto que no, no lo son. No, es sencillamente a partir de la neurociencia podemos explicarlo como la respuesta traumática, completamente normal. Es una respuesta traumática que es normal que se dé por el abuso prolongado en el que vivió la mujer. Como es un abuso que se da diariamente, constantemente, esta respuesta traumática y además es esperable porque ha habido un abuso sistemático, constante y prolongado en el tiempo. Así que la reacción ante estos factores o estas áreas pues es un cerebro herido, un cerebro lastimado que busca protegerse, que busca defenderse. Y esto es tan profundo, que se tiene que estudiar, se tiene que analizar, porque se produce algo que se llama parálisis del perfeccionismo. Y entonces vamos avanzando y llegamos a otra de las trampas más sutiles que, eh, que se dan
como, por ejemplo, el decir, bueno, esto está desordenado y ya, mis amigas me están diciendo que debo de tomar la decisión y de repente la mujer siente el deseo de limpiar todo de una vez. Voy a limpiar todo de una vez. Va a quedar todo impecable. Entonces, ¿qué dice? No, pero no va a quedar bien. No va a quedar bien, va a quedar mal. Va a quedar mal porque de todas formas yo hago todo mal. Entonces, mejor no lo hago porque no vale la pena hacerlo. No vale la pena hacerlo porque seguramente lo voy a hacer mal. Y seguramente nadie se va a dar cuenta de que intenté limpiar. Seguramente nadie se va a dar cuenta que me fui a cortar el cabello. O que estoy intentando no cenar para bajar un poquito de peso. Y este pensamiento de voy a hacerlo, pero mejor no lo hago porque no va a quedar bien, es el resultado, no es el resultado, la evidencia de que fuiste abusada y es una huella profunda que el narcisista generó en ti porque los narcisistas, una de las acciones que llevan a cabo, ellos son maestros de la manipulación y entonces crean expectativas muy altas, imposibles de alcanzar. Y a ver, traigo manchada esta camisa. Y él sabe, porque la manchó a propósito, que no hay forma de sacar la mancha. Lávala y quítale la mancha. Y cuando tú la lavas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, 10 veces y ya le echaste cloro y ya le echaste vanish y ya la restregaste, la herviste, le pusiste bicarbonato y no pudiste, entonces te va a decir que eres una inútil que no hace nada bien. Y al no sentir que eres suficiente, que lo hiciste mal, entonces tú creas esa ilusión en tu cabeza de quiero limpiarlo, pero no vale la pena hacerlo porque lo voy a hacer mal. Y es como, em, ¿qué hiciste toda la mañana? Es que limpié la cocina. Y nada más para eso te dio el tiempo. Mira cómo está de mugroso el baño. Limpiaste la cocina, pero no te alcanzó el tiempo para limpiar el baño. Ordené el garage o limpié todo el jardín, lo deshiervé, quité todas las hierbas, pero no limpiaste la azotea. Nunca haces nada completo. No puedes hacer algo bien y completo de una vez. Entonces, la mente, para protegerse de la crítica, aprendió esa lección que el esfuerzo parcial, o sea, hacer algo en una parte, es insuficiente y equivale a un fracaso total. Entonces, en el chip de la mujer, ya ahora hay un agregado en la mente que se instaló y esa voz interna es una crítica implacable que ahora va a resonar una y otra vez en tu cabeza. Y de repente tú te das cuenta que te encuentras realizando un diálogo interno, estás hablando contigo misma y te estás maltratando con las mismas palabras, el mismo tono de voz, la misma intención, la misma crueldad abrumadora de tu victimario. Entonces, si no puedes limpiar toda la casa perfectamente, si no la vas a dejar así como eh, que estuviera tan limpia que puedes pasarle la lengua a todo sin temor a infectarte de nada, pues entonces, ¿para qué lo hago? Y estos argumentos que se autodice la mente, pues entonces
¿Para qué lo hago? Es una pérdida de tiempo, de energía, de esfuerzo. Y esa parálisis del perfeccionismo se va alimentando día con día. Y ahora ya no te la está diciendo tu abusador, sino te la estás diciendo tú. Y lo dices sin ninguna bondad, con toda la crueldad del mundo y te lleva a un agotamiento emocional. Esa fatiga crónica que arrastras tras años de supervivencia, que, o sea, tú dices, es que vengo y me siento, o sea, venía yo bien del trabajo, venía contenta, pero apenas entro a la casa. Ay, me siento cansada, me duelen los músculos, me duelen los brazos, me duelen las piernas, siento la espalda contracturada, me siento cansada y entras arrastrando los pies a tu casa. ¿Por qué? Porque estuviste o sea, por años en un estado de supervivencia, tratando de sobrevivir al maltrato al que estuviste sometida de una manera sutil que nadie se daba cuenta. La supervivencia psicológica, pues literalmente te ha dejado exhausta. Tus reservas emocionales, tu energía emocional, la batería está gastada, está vacía y experimentas ese cansancio. Neurocientíficamente es fascinante ver cómo un trauma complejo, un trauma que se ha repetido una y otra vez, esa constante agresión, ese constante golpeteo a tu mente, a tu psique, va a desarrollar, ¿qué cosa? Patrones de pensamiento increíblemente rígidos, pensamientos inflexibles. Necesitas hacer las cosas perfectamente. No puede haber un error. ¿Para qué? Para supuestamente evitar la crítica, el juicio, el reproche, pero ya no de tu abusador, sino de tu propia mente. Es como si tu cerebro y tú hubiesen quedado programados para revivir esas escenas una y otra vez. Y en un intento desesperado para no revivir ese dolor que experimentaste durante años, ¿qué escoges hacer? Nada. Como dijera Cristian Castro, yo no quiero hacer nada. Mejor prefiero no hacer nada. La inacción total. Escoges no hacer nada. ¿Por qué? Porque quieres evitar ser juzgada, señalada. Y este perfeccionismo traumático no es bajo ningún concepto, bajo ningún argumento, una búsqueda de excelencia. No es que quieras hacer las cosas excelentemente. Estás en una prisión emocional. Estás con grilletes emocionales y que tú misma los has construido no a propósito, porque no te das cuenta y a lo mejor ahorita que estás escuchando mis palabras, tú puedes identificarte con lo que estoy diciendo y darte cuenta que para evitar esa crítica interna cruel que, que tienes allí en tu mente y que sigue como un eco de la voz de tu abusador, esa voz te persigue una y otra y otra y otra. Judith Herman y otros especialistas en el campo del trauma complejo, han llegado a la conclusión después de observar detenidamente a víctimas, cómo las mujeres van desarrollando mecanismos de defensa de tipo adaptativo, precisamente como la evitación total de estas situaciones. ¿Por qué? Porque si de alguna manera van a desencadenar estos sentimientos de no soy adecuada, de inadecuación, no soy suficiente, limpiar.
no es algo que yo pueda hacerlo bien. Entonces, en una de todas estas situaciones que tu cerebro, tu mente, por pura autoprotección, pues, ¿qué es lo que va a considerar? Evitarlo, la evitación, no lo voy a hacer, pero como una respuesta, una estrategia de supervivencia. Y mientras uno no pueda aceptar, primero entender y aceptar que eso es lo que me pasa y que entro dentro de un bucle como los, am, se me fue el nombre del deporte cuando se deslizan en las olas y se meten en esos bucles, la mujer permanece en un bucle que es muy doloroso y ahora ella es quien se está abusando de manera inconsciente. Entonces, mientras menos, o sea, menos se limpie, más desordenada se vuelve la casa, tu espacio, tu habitación, y entonces no intento limpiar, no lavo un plato. Y viene y se acomoda otro plato y otro vaso y otra cuchara. Y entonces el fregadero se va haciendo está más lleno, más sucio, más sucio, más sucio, más sucio. Y entonces, mientras más sucio, menos ganas tengo de limpiar. Menos ganas tengo de limpiar. Y uno se podría preguntar, pero ¿cómo? O sea, vienes, o sea, entras, ¿y cómo es posible que esta muchacha tenga esa recámara así? ¿Cómo es posible que esta cocina esté así? Y las mamás llegan y visitan las casas de las hijas. Ay, pero hija, ¿qué es lo que te está pasando? Mira cómo está todo esto mugroso. ¿Dónde aprendiste a ser así de mugrosa si tú no eras así? Ay, no es posible que cómo es posible, que no entiendo cómo puedes estar en un lugar así. Es un engranaje infernal diseñado con malicia para que la forma que tiene el narcisista de mantenerte atada, de que tú sintieras exactamente lo que él quería que sintiera, que estabas atrapada y que no tenías salida. Tu casa, así mugrosa, desordenada, se convirtió en una extensión física de esta crítica, de esta tormenta de la que pareciera que no puede salir. Otra de las situaciones que se desarrollan es el aislamiento y la vergüenza, porque como siempre está todo sucio, no voy a traer a mis amigos. El narcisista tiene así como una, vamos a imaginar, como una sala de armas. Y en esa sala de armas tiene granadas, tiene escopetas, tiene rifles, tiene cañones, tiene de todo un poco. Y entonces él utiliza su arsenal. Y otra de sus armas es esa capacidad de verdad, o sea, diabólica, perversa, de hacerle creer a la víctima que está completamente sola, que no hay nadie que la pueda defender, pero además que es la única persona en el mundo en este laberinto de caos. De verdad, mira, eres una inútil, mira cómo está todo esto mugroso. Voy a las casas de mis amigos y todas están limpias. Por eso no voy a traer a nadie porque me da vergüenza. Mírate cómo estás. Toda gorda, toda flaca, toda canosa, toda mm, da pena. Y eres la única, porque todas las demás mujeres que conozco, todas las de aquí del vecindario, todas están bien. La única eres tú. Y la mujer mira el estado de su casa y se refuerza esa idea. Es cierto, tengo la culpa, es verdad. m- Mi esposo no puede traer a nadie aquí porque yo tengo todo sucio. La relación abusiva en la que el narcisista, pues no solo te estuvo maltratando, sino que de una manera fría y calculadora se dedicó a destruir sistemáticamente tus conexiones sociales.
No, 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 no. Mira, no te convienen esas mujeres. Ya no quiero que platiques con ellas, porque cada vez que platicas con ellas, vienes con unas ideas muy extrañas. No, mira, yo la verdad no quisiera que salieras lastimada, pero yo me he dado cuenta que tus amigas te tienen envidia. Yo creo que mejor no debes de salir con ellas. ¿Para qué vas? ¿Para qué quieres que vengan tus papás? ¿Para qué vas a casa de tus hermanos? Si no te quieren, nunca te han apreciado, no tienen ningún caso, no te entienden, entonces se le va creando a la víctima la idea de que nadie la comprende y que nadie la comprende porque ella es como un ser humano defectuoso que no merece que nadie la comprenda. Y esto, manejado tan cruelmente, se hace para dejar a la víctima dependiente de su única y tóxica validación. O sea, nadie más puede decirte nada ni a favor ni en contra de ti misma, sino solo él. Y como te va alejando de la familia, de las amigas, te quedas como un barquito, sin ancla, a merced del huracán que es él. Entonces, la realidad es que tú necesitas ayuda. Tú necesitas una mano que te apriete, tú necesitas unos brazos que te abracen, tú necesitas palabras que te alienten, tú necesitas alguien que te sostenga, que te eche porras, lo necesitas. ¿Para qué? Para poder ir recuperándote, reencontrándote, recuperar tu santuario, tu vida, pero al mismo tiempo y sola idea de pedir ayuda te aterroriza porque se te enseñó que te van a juzgar por el estado de tu casa. Vas a invitarlas a venir y que van a ver todo este muladar, todo este cochinero que está aquí. Entonces mejor no invito a nadie, mejor no busco a nadie, mejor me quedo aquí, porque van a pensar que soy un desastre, que es vergonzoso vivir conmigo y se va construyendo alrededor un muro infranqueable, alto y grueso, que nos impide salir e impide entrar a las personas que pueden ayudarnos a pelear o a salir de esta parte. Entonces, este tipo de actitudes se están estudiando constantemente. Y hay algunas de las mentiras que dicen los narcisistas que son más impactantes que otras. En los estudios que se han hecho y está bien documentado que las víctimas pueden desarrollar una profunda y desgarradora necesidad de conexión humana, porque están solas, porque al no hablar con nadie más y al hablar solo con él y recibir críticas, denostaciones, humillaciones, ofensas constantemente, se va desarrollando una especie de deseo profundo de ser amada, de ser deseada, de ser vista, un hambre de afecto. Pero esta hambre de afecto, paradójicamente, está combinada con el terror. Me aterra, me paraliza intimar con otra persona porque entonces tengo que mostrar mi vulnerabilidad, tengo que mostrar mi fragilidad y anhelo tener a alguien que de verdad me entienda, que no me juzgue, que no me critique, que no me señale, pero al mismo tiempo estoy aterrada de que alguien pueda ver mi fragilidad y no el desorden que hay a mi alrededor, sino el desorden que hay aquí dentro, el caos que hay aquí dentro, la mugre que hay aquí dentro que alguien sembró. Y entonces me paralizo por el caos externo,
pero me paralizo más por el caos interior. Y aterrorizada, me excluyo. Entonces, ¿qué es importante, querida amiga, que tú puedas entender? Que cuando tú intentas limpiar, arreglar con tus heridas abiertas, esto no es meramente un proceso a nivel físico, porque no se trata solo de agarrar las cosas y quitarlas de aquí y ponerlas acá y acomodar. No se trata solo de eso, de mover los objetos. En realidad, cuando tú te decides a limpiar, se está llevando a cabo en tu mente un proceso emocional intenso, profundo, que exige apoyo, que exige comprensión y sobre todo mucha paciencia, primero de ti y después de los demás. Y mientras tú empiezas a limpiar o a ordenar, vas a encontrar un objeto que va a desencadenar recuerdos dolorosos. Y entonces vas a parar y vas a decir, no, ya no quiero, no quiero seguir limpiando, porque ya se activó mi ansiedad, se activó mi miedo a que me critiquen, a que me juzguen, a que me hieran, a que me lastimen, aun cuando no haya nadie a mi alrededor. ¿Por qué? Porque el narcisista me dejó programada, me dejó mi mente programada por el trauma. Y pareciera como que es algo tan ínfimo, pero ¿cómo? O sea, si, ¿qué es lo que pasa? Estoy programada para el trauma. He aprendido a asociar el cuidado, la limpieza y el orden con qué. ¿Con qué he aprendido a relacionarlo? He aprendido a relacionarlo con el dolor que genera la crítica, con el dolor que genera el juicio, con el dolor que genera el reproche. Por eso, inconscientemente, preferimos vivir en el caos. Antes que arriesgarnos a ser juzgada, es un precio muy alto que se paga por una falsa seguridad. Porque pienso, si estoy aquí así en mi desorden, eso es algo que me envuelve y me protege. Todo esto a que lleva a la mujer, a la víctima, a la pérdida de identidad y a la pérdida de su hogar. Y quizás esto probablemente pueda ser lo más doloroso de todo esto que estamos platicando en esta tarde, porque el narcisista no ataca, no atacó nada más tu autoestima. No hirió tu autoestima nada más. No solo la hirió, sino la carcome y la aplasta hasta destruirla por completo. Tu autoconcepto llega hasta los cimientos porque su objetivo real es demoler tu sentido de identidad, de pertenencia y de misión. Es destruirlo. No es algo que él quiera hacer por encimita. Es algo que él sabe que puede y quiere y que lo va a hacer de manera profunda, porque ¿qué pasaría de ti? ¿Qué fuera de ti sin él? Cuando tu única prioridad, tu único faro en medio de esa tormenta horrible que dura tanto tiempo, sobrevivir emocionalmente es más importante que preocuparte por arreglar alrededor. Y hacerlo, pues se convirtió en un peligro que me pone sobre riesgo, que hace inminente mi castigo, no un castigo físico, sino el castigo emocional. Y esto se da en cualquier religión, en cualquier clase social, en cualquier medio cultural. No hay un cuadro determinado que puedan decir solo las mujeres de bajos recursos económicos. No, no importa la preparación académica.
Tu cerebro, en su sabiduría más profunda, va a cuidar de ti. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a reorganizar las prioridades de una forma drástica. Y como envejecer te genera dolor, pues entonces no vas a tener deseos de arreglarte. No vas a tener deseos de cuidar de tu salud, de tu imagen, de tu figura. No vas a tener deseo de cuidar alrededor de todo lo que está en tu casa. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, tu sistema nervioso dice, lo más importante es sobrevivir. Lo más importante es responder, defendernos de las amenazas emocionales. Eso es lo más importante. Entonces, no está el abusador físicamente, pero la memoria traumática, ¡puf! Esa está fuerte. Tiene una potencia grande, envidiable. Y entonces es como si literalmente estuvieras viviendo con el fantasma de tu ex, con el fantasma de tu abusador. Y debo decirles que, aunque aquí estamos hablando de relaciones románticas, de pareja, esto también se puede dar en la relación con los padres. Puede darse en la relación con los padres. Y es importante que podamos entender que si queremos tener paz mental, bueno, tenemos que aprender a identificar en nuestra vida todo esto de lo que hemos estado platicando y hablando el día de hoy. Si un espacio ordenado me va a hacer tener serenidad y paz, la paz que busco, pero me doy cuenta que mi mente sabe que es bueno, pero mi sistema emocional controla mis acciones y por eso me paralizo. Entonces es como si dentro de mi cabeza, no sé si han visto unas caricaturitas, la doctora Vianney publica en el Facebook todos los lunes una imagen de corazón y cerebro. Y cerebro todo alocado y este corazón todo alocado y cerebro siempre tan serio y está el corazón siempre regañando a cerebro y cerebro pidiéndole al corazón que deje de estar de amargado. Algo así pasa en nuestra cabeza. La lógica que me dice que debo de buscar sanidad pelea con mis emociones, como si fueran dos extraños que están dentro, pegándose, eh, tratando de jalarse el uno hacia el lado del otro. ¿Por qué? Porque mi capacidad de autorregulación se fragmentó por el maltrato. Esa habilidad innata que tenemos para manejar las emociones y nuestras acciones está lastimada. Una de las grandes figuras de la psicología del trauma, el doctor Bessel van der Kolk, él es también uno de los pioneros y es autor de libros, por ejemplo, El cuerpo lleva la cuenta, que es donde es la puntuación que lleva el cerebro del trauma que vamos señalando. Les recomiendo que puedan leer ese libro, El cerebro lleva la cuenta, para poder identificar cómo estas experiencias, por ejemplo, que él denomina que se crea en el cerebro una disociación funcional, pues eso significa este, que hay una dolorosa separación de nuestra personalidad, que la personalidad de la mujer que es víctima del abuso narcisista es como si se fragmentara en dos partes de la personalidad. Una fuerte, que me permitió sobrevivir al maltrato diario, pero que ahora esa parte que me permitió sobrevivir es la que me impide funcionar, pues de una forma integrada y plena. Esa parte de esa parte viva, eh, sana, que intenta.
que quiere tener, que quiere verse al espejo y quiere ver una mujer delgada, elegante, con el cabello arreglado, con las uñas arregladas, que quiere ver su hogar con luz, con iluminación, con un olor agradable, todo limpio y hermoso, bello. Pero la parte que está traumatizada se llena de terror y le dice, no, no, por favor, no, olvídate de eso, mejor no, ¿para qué vamos a limpiar? Se va a volver a ensuciar y luego, y si tenemos que ir y hay que contestar preguntas y entonces literalmente la mujer se queda petrificada, no tiene terror de invertir un solo granito de energía emocional en ello porque prácticamente ni siquiera tiene una gran cantidad de energía. Entonces, es dolorosamente que la relación contigo misma esté fragmentada, desconfiada y siempre esté luchando contra uno misma. La casa es también un reflejo de esa división. El narcisista, pues, te enseñó qué cosa, con su insistencia, con esa insistencia demoledora y constante que cuidarte a ti misma es un fracaso. De todas formas, te vas a ver fea. De todas formas, te vas a ver gorda. De todas formas, te vas a ver vieja. De todas formas, te vas a ver flaca. Tienes muchas pompas y pareces una defecio. No tienes nada de pompas y a nadie se te antoja. Hasta de mí se van a burlar. Entonces, cuando tú tratas de darte atención a ti misma, eh, él se llena, no pierde la oportunidad para decirte que eres egoísta, que eres frívola, que eres vanidosa. Y esos mensajes profundamente se internalizan, se aceptan como reales y quedan grabados como si fueran, hubiesen sido tatuados en el subconsciente y se van a reproducir constantemente como una grabación interminable, así como cuando se ponen los reels en el Facebook, que se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, esa grabación de que eres una frívola, que eres una egoísta, que eres una vanidosa va a estarse repitiendo y entonces como me duele, como me lastima, pues tampoco no la quiero escuchar y mejor me quedo así, sin arreglar, sin comprarme ropa, sin limpiarme y en ese duelo profundo, silencioso y que no es reconocido por la pérdida de la persona que antes, que eras tú, no del abusador, sino la pérdida de la persona que eras tú antes de que entraras en esa relación abusiva. Entonces, aquí se trata de que intentes reconectarte con la persona que eras, con tu esencia más pura, a través del hogar, a través de qué, de la creación, del cuidado de tu persona, del cuidado de tu espacio, del cuidado hasta de tus hijos. Y aunque al inicio seguramente pues va a desencadenar una tristeza abrumadora y que va a ser así, igual sentir una ola de dolor que se escapa de tus manos y que no la puedes contener por todo lo que perdiste, porque te ves al espejo, dices, ¿cómo es posible que yo esté así? ¿Cómo es posible que me vea de esta forma? ¿Cómo es posible que tenga esa percepción? ¿Cómo no, es como si me hubiese, algunas pacientes dicen, es que es como si me perdí en algún momento a mí misma y hoy estoy como en un bosque buscando desesperadamente, tratando de encontrarme, porque esa mujer que veo en el espejo no la conozco, no la conozco, no sé quién es y no sé cómo pude haber llegado a ese nivel. Y mis queridas amigas, todo esa dejadez, todo ese desorden, no es un cúmulo de cosas que no tienen sentido, no, no es así. La verdad es que cada objeto que hay a tu alrededor cuenta una historia de maltrato, del maltrato que tú sufriste por años.
Y em, Judith Herman y mm, Mariana Rojas Estapé le llaman que es como un museo del trauma, porque allí están los rincones, las cosas que cuentan todas esas historias lamentables, tristes, que están pintadas de humillación, de angustia, de ansiedad. Tu casa se convirtió como en una crónica de tu maltrato. Y el cerebro, pues, el cerebro traumatizado funciona de una manera completamente diferente. Es como, vamos a decir, como si tuviera un sistema operativo diferente. Las víctimas del trauma complejo, bueno, desarrollan algo que le llamamos memoria somática. ¿Y qué cosa es la memoria somática? Bueno, hay imágenes, hay eventos que literalmente no se almacenan como se almacenan los recuerdos normalmente. Es decir, tengo un recuerdo, pero ese recuerdo no se almacena en mi hipocampo como una imagen así clarita o con palabras, sino se almacenan las emociones en el cuerpo y se almacenan como sensaciones, cosas que siento, una urticaria que se activa sin previo aviso por un estímulo sensorial. Hoy tengo urticaria al frío, o tengo urticaria al calor, o me empiezo a manchar, o tengo mucho frío, un frío excesivo, o un calor excesivo. Y eso cuando pasa, cuando hay un olor, un sabor, un sonido, una textura, un objeto, el aire, va a activar em, toda la red neuronal que tiene que ver con el trauma. Entonces, si nosotras podemos hacer un análisis, una aceptación de esto y entender que no es algo eh, fácil de entender, de comprender, de analizar, de erradicar, entonces vamos a tener una mejor actitud hacia nosotras mismas. Y pues bueno, limpiar, el acto de limpiar, el acto de sacudir, el acto de ordenar, no es bajo ningún concepto una actividad neutral, una tarea cualquiera. Para la mujer que fue abusada por un narcisista, es como si caminara en un campo minado, pero un campo lleno de disparadores emocionales. Cada movimiento, cada contacto, cada olor, cada paso que se da cuando intenta limpiar su casa, puede activar, ¿qué cosa? Dolor, dolor intenso, como si fuera un disparo de dolor, de ansiedad por los recuerdos. Y entonces, ¿qué es cómo responde la mujer? Parando, ya no voy a seguir limpiando. El narcisista, pues logró contaminar tu espacio físico con su energía corrosiva, destructiva, con su energía tóxica y logró que su presencia fuera asfixiante y que pudieras asociar todo con momentos dolorosos. Entonces, el hogar que debe de ser el refugio de la familia, el santuario, el puerto seguro, el lugar donde me siento en calma, en paz, con tranquilidad, pues no lo, no lo fue porque se convirtió en un recordatorio de una prisión silenciosa
donde tú merecías estar porque eras una inútil, una tonta, una torpe, que no servía para nada, que no valía nada y que merecía estar donde estaba. Entonces, ahora, ese espacio que te roba la paz en lugar de dártela es el hogar donde tu depredador te colocó. Entonces, es importante que identifiques, tengas una identificación con el agresor y también entiendas que te estás autosaboteando, porque uno de los mecanismos de defensas, pues, no sé si perverso, pero doloroso sí, que se logra desarrollar por la influencia del narcisista tras un abuso de este tipo, es la identificación que tiene la víctima con su agresor, que pueden ser sus padres, pueden ser sus cuidadores, sus criadores, o puede ser el esposo, el marido, el novio. Y entonces, paradójicamente, eh, la actitud cruel y juzgadora del abusivo, como ya dijimos, pues la adquieres, te identificas y entonces tú te empiezas a tratar a ti misma como él te trataba, pero también empiezas a tratar a otros como él te trataba. Y esto es bueno que se puede entender. Y entender también que se requiere de ayuda profesional para superarlo. Se requiere de psicofármacos, se requiere de terapia cognitiva conductual, se requiere de terapia de trauma complejo, de terapia para estrés postraumático. ¿Por qué? Porque la disonancia eh, mental, la disonancia cognitiva bajo la que vivimos, es muy fuerte. Y entonces, eh, toda ese lenguaje de que eres incompetente, de que eres inútil, no se va a ir tan sencilla y tan fácilmente, porque quien va a estar saboteando lo que se puede hacer eres tú mismo. Así que es el miedo a reclamar tu propio poder, tu espacio, tu vida. Bueno, está muy ligado a la culpa de por qué no me defendí, a la culpa de por qué le creí, a la culpa de por qué lo quise hacer, para qué me quedé para escucharlo, para qué me quedé para verlo. Y esa culpa, el trauma me está diciendo em, que no puedes vivir sin el caos, que te lo mereces, que es tu penitencia, que tienes algo que pagar. Me ha tocado escuchar a una persona muy cercana a mí decir, es que es la cruz que me tocó cargar. Y quiero decirles, queridas amigas, que es, eh, no es un callejón sin salida. No es un callejón sin salida. Hay camino a la salvación. Hay camino a la restauración. Por supuesto que sí lo hay. Así como no naciste con el trauma complejo, sino lo aprendiste, lo adquiriste, ahora la restauración también. Hay esperanza en el corazón. Hay que mirar un camino hacia la sanidad y entender que tú que me escuchas, entiendas algo que es fundamental, algo que si tú lo asimilas, lo comprendes, lo analizas, va a cambiar por completo tu perspectiva. Tu lucha con la limpieza no es bajo ningún concepto una debilidad. No, no tiene que ver con eso. Es una puerta de oportunidad hacia la sanidad. Esa sanidad que tu alma anhela con todas sus fuerzas, porque cada vez que por inercia o por vieja programación evitas limpiar tu psique, tu ser interno, te estás protegiendo,
Te estás protegiendo de traumas no procesados. Cuando hay una persona que se resiste a ir a terapia y se resiste y se resiste y todo el mundo le está diciendo es que tienes que ir a terapia y tú te acercas y dices sí, sí quiero, pero ay no, mejor no quiero, solamente te estás protegiendo de los traumas no procesados, de las heridas que con las que caminas allí abiertas y que no las reconoces y no van a ser pues sanadas si tú no haces esa parte. Entonces, bueno, comienza con un cajón olvidado, con un rinconcito. Empieza a bañarte, a comprarte un buen shampoo, a ir a cortarte el cabello. Empieza a abarcar y avanzar en tu limpieza poco a poco. Piensa que cada objeto que tocas lo estás acariciando a limpiarlo. Piensa que cada cosa que hay que la vas ordenando es tu corazón al que le estás poniendo orden. Piensa que es una oportunidad para practicar la gentileza, la paciencia y el cariño, pero contigo misma. Cuando doblas una prenda y la doblas con cuidado y le pasas la manita como para plancharlo, estás enviándole un mensaje a tu cerebro que es muy poderoso y que va a resonar en lo profundo de tu corazón. Merezco respeto, merezco dignidad, merezco ser tratada con amor. Cuando organizas tu cajón de ropa interior, te dices con cada movimiento que estás haciendo, te estás diciendo, mi vida merece tener estructura, merece belleza, merece paz. Cada gesto, por pequeñito que parezca, cada cosa que haces en relación a poder limpiar es un elogio que te estás diciendo, es una palabra de amor que te estás diciendo, es una caricia para tu corazón, es decirte, eres especial, eres fuerte, eres única, fuiste creada con un propósito, eres amada, eres salva, eres, em, estás acompañada, no estás sola, es una caricia para tu corazón. Y la neurociencia, una vez más, una vez más, no lo demuestra con claridad en los estudios que se están haciendo. Los mapeos cerebrales muestran que las actividades que son repetitivas y que son conscientes, como la limpieza, sí, la limpieza, eso dije, limpieza, va a crear nuevas vías neuronales las dendritas, el sistema dendrítico se activa y se crean nuevas conexiones neuronales. El autocuidado con seguridad, con calma, con bienestar y ya no están asociándose con peligro, con dolor. Ya no. Ahora se va a romper esa asociación de limpieza con dolor y entonces se va a asociar la limpieza, el orden y el autocuidado se va a asociar con paz, con alegría, con bienestar. Y probablemente, a lo mejor no tengas a tu alrededor muchas personas que te echen porras, pero con que tú aprendas a echarte porras, con que tú aprendas a verte con amor, con que tú digas, bueno, no tengo tanto dinero, pero me voy a ir a depilar mis cejas, porque soy amada, porque soy una hija de Dios. Esta terapia, digamos, activa, es una medicina sanadora, es un bálsamo que sana y restaura. La palabra de Dios dice, Él sana a las quebrantadas de corazón y venda sus heridas. Tu casa desordenada no es la evidencia de que fracasaste. Si te estás divorciando o ya te divorciaste, no veas esa experiencia como un fracaso, porque no lo es. Míralo como una experiencia de aprendizaje, que es en realidad es el mapa perfecto
para dirigir tu compasión, tu amor condicional, tu sanidad, tu deseo de sanidad, dirígelo a un lugar donde se necesite cada cosa que limpias, cada objeto que doblas. Es la forma de ir liberando tu corazón e irlo rodeando de amor para sanar. Y rodéate de personas saludables, de personas nutritivas que te ayuden a sobrevivir en las secuelas que ha dejado el que hayas vivido con un narcisista y hayas estado bajo su abuso. ¿Hay esperanza? No importa si viviste con un narcisista, en realidad este tema del narcisismo es tan amplio, tan amplio, tan amplio y tan doloroso. Y mientras más avanza la neurociencia, pues se va descubriendo una y otra cosa y es impactante el efecto que puede tener a nivel neuronal. Así que, amiga, si en esta ocasión tú te has sentido identificada con algo de lo que he dicho, yo te invito y te animo para que busques ayuda profesional, porque para salir de esto se requiere de ayuda profesional. Ha sido un placer poder platicar con ustedes acerca de el efecto que tiene en algunas mujeres el abuso narcisista. Posteriormente vamos a terminar de ver el tema del TDAH en mujeres y vamos a hacer algunas otras transmisiones relacionadas con el narcisismo y cómo salir de una relación narcisista y vivir una vida plena. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Les abrazo. Gracias por su atención. Esperamos que este tema ya pueda ser de utilidad y de bendición para ustedes. Y en Aruca, Restaurando Vidas, estamos a sus órdenes para poder hacer acompañamiento terapéutico. Dios les bendiga y hasta luego.